Bueno, entonces en este segundo video explicativo ya entramos, después de haber dado esa introducción en el primer video, eh, con ese sistema de conducción, como decíamos en el primer video entre el desarenador y el tanque de almacenamiento. Aquí está la línea piezométrica de la que hablábamos, ¿cierto? Que va desde el nivel de agua, ¿cierto? Del desarenador, la salida, hasta el nivel de agua, pues de la entrada del tanque de almacenamiento, ¿cierto? Ahí digamos que la línea piezométrica iría entre esos dos puntos. Ahora, si la conducción va toda por abajo de esa línea piezométrica, que sería la condición digamos que ideal, como lo dice la diapositiva, pues estaremos hablando de una conducción forzada. La idea es buscar esa condición, ¿de acuerdo? La idea básicamente es buscar esa condición. Si vemos que esa condición no la tenemos, pues hay que intentar buscarla, hay que tratar de buscar un cambio en el alineamiento horizontal o en planta en el sistema, etcétera, ¿cierto? La segunda opción, la segunda opción, bueno, es importante tener en cuenta lo que ya habíamos explicado en el primer video explicativo, y es que acá en esta zona baja va a haber una purga, una válvula de purga. Y aquí en esta zona, vamos a tener válvula ventosa. Aquí para expulsar o atrapar aire y aquí para expulsar sedimentos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la otra opción es que coincida la línea piezométrica con el trazado de la tubería de conducción. Ese caso es rarito, es bastante extraño, pero se puede llegar a dar y si se encuentra, pues también estaría bien. Se llama conducción libre cuando pasa esto. La tercera opción, fíjense, aquí tenemos nuestra línea piezométrica, ¿cierto? Nuestra línea piezométrica. Y acá tenemos la línea de conducción, pero fíjense que ya no toda la conducción tiene la condición de estar por debajo de esa piezométrica, sino que entre el punto A y el punto B pasa por encima de esa línea piezométrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos presiones negativas. Aquí vamos a tener presiones negativas. Entonces, si nosotros abrimos una ventosa ahí, lo más seguro es que nos entre aire en vez de salir. Entonces no se recomienda, pues obviamente, usar ventosas en estos puntos. Sería la excepción de la instalación de ventosas ahí en esos puntos. Esa sería, digamos, la tercera opción. Bueno, otra opción. Bueno, en este caso, perdón. Otra opción, tubería por encima del plano piezométrico estático. Acuérdense que en el primer video explicativo teníamos este plano piezométrico estático, ¿de acuerdo? Y si esa tubería de conducción sale de este punto y llega a este punto, inicialmente ustedes dirían va a fluir el agua. Pero, y sobre todo en el caso en el que se supere la altura dada por el plano piezométrico estático más la presión atmosférica local, seguro no va a haber flujo. Ahí no va a haber flujo. Entonces vamos a tener que utilizar bombeo hasta este punto y ahí sí ya después pues va a haber flujo normal. Entonces ya esta condición no nos permite un flujo tranquilo, ¿de acuerdo? Un flujo por gravedad, sino que vamos a tener que impulsar un poquito la situación. ¿De qué depende estos trazados? Obviamente de la topografía, ¿no? Cualquiera de estos trazados lo trazamos así, es por la topografía que haya en el lugar, ¿cierto? Digamos que de una u otra forma hay que evitar esto, ¿no? Si podemos trazar la tubería de conducción por alguna otra parte para evitar estas condiciones, pues mejor. En cuanto a esas purgas, que ya sabemos, acuérdense, vienen por acá. Entonces, ¿de qué depende esa purga? Básicamente depende su diámetro del diámetro de la tubería principal. Entonces, ustedes ubican el diámetro de la tubería principal y dependiendo de eso, instalan
la purga con su diámetro respectivo dependiendo de esta tablita. Todo esto está referenciado en el manual, prácticamente en el libro manual de López Cuala, ¿cierto? Y también está constatado en la resolución 0330 de 2017 que ya hemos visto para el caso colombiano. ¿De acuerdo? Fíjense que es una instalación lateral, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y se instala en todos los puntos bajos, lo que decíamos. ¿Por qué en los puntos bajos? Porque ahí es donde seguramente se va a dar esto, ¿no? La obstrucción por sedimentos acumulados, ¿vale? Bien. Ventosas, en vez de los puntos bajos, entonces vamos a tener ventosas en estos puntos altos. Aquí está el detalle de lo que sería una ventosa, ¿de acuerdo? Y básicamente el diámetro de la ventosa es de 1/12 del diámetro de la tubería principal. Y en todo caso, independientemente de eso, siempre deberá ser mayor a media pulgada. ¿De acuerdo? Otras de las válvulas que se instalan en todos estos recorridos, ¿de acuerdo? En todos esos recorridos son las válvulas de control, más que todo para cuestiones de mantenimiento, daños en la tubería. Entonces se recomienda que no haya una válvula de control a más de 1500 metros. En el libro de López Cuala menciona la referencia de que máximo cada 1000 metros, por lo menos. Pero la resolución actualiza eso, la resolución 0330 actualiza eso, que estaba inicialmente referenciado en el RAS 2000, y dice que máximo cada 1500 metros, ¿de acuerdo? 1500 metros. En cuanto a materiales y presiones de trabajo, pues los más usados son para la tubería, pues el hierro fundido, concreto o plástico PVC, y cada uno de estos pues trabaja a diferentes rugosidades, y obviamente dependiendo de esos materiales se va a tener una presión máxima de trabajo permisible, ¿sí? Una presión máxima de trabajo. La presión máxima de trabajo entonces dependerá del material, ¿cierto? Dependerá del material. Cuando la presión, esto es supremamente importante, cuando la presión en un punto del trazado sobrepasa la presión máxima de trabajo, tenemos tres posibles soluciones. Una, modificación del trazado de la tubería. Y en ese sentido es importante esto. ¿Qué es más costoso? Aumentar la longitud de la tubería. Si cambiamos el trazado, seguramente nos va a tocar mandar la tubería por allá por otro lado, ¿cierto? Para que topográficamente nos dé que no se nos sobrepasen las presiones máximas de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más costoso? ¿Aumentar esa longitud de la tubería o solucionar el problema cambiando de material, por ejemplo? Como dice la opción 2, cambiar del material de la tubería, por ejemplo, trabajar acero, un material más resistente que PVC, digamos, por ejemplo, ¿sí? Y la tercera es algo que yo recomiendo mucho, y es la construcción de cámaras de quiebre de presión, ¿de acuerdo? Cámaras de quiebre de presión. Entonces, aquí, por ejemplo, en este trazado, fíjense estas sobrepresiones por esta pendiente exagerada que hay acá. Entonces, lo que hacemos es construir cámaras de quiebre de presión cada cierto distanciamiento. Fíjense, cámara de presión en A y en B. Y eso lo que nos hace es bajar de manera muy importante las presiones excesivas, y por lo tanto nos cambia nuestra línea piezométrica. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que hace eso es bajar nuestra línea piezométrica. Eso es muy importante. Aquí está, digamos que el detalle de lo que sería una cámara de quiebre de presión. Básicamente, eso es lo que tenemos que especificar, digamos, en cuanto a lo que es el trazado de la línea de conducción. Muy importante la escogencia del material, muy importante tener muy presente las sobrepresiones de trabajo, y muy importante que tengamos en cuenta la instalación de las válvulas respectivas según puntos altos, bajos o cada cierto número de metros por cuestiones de mantenimiento y operación. ¿De acuerdo? Eso es fundamental.
Básicamente eso era lo que teníamos para aclarar con estos dos videos explicativos.